Gloria a Jesús. Quiero compartir la palabra del Señor en este día, enfocado en lo que es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia prácticamente es el trabajo de Jesús. Jesús vino a esta tierra y trabajó aquí en la tierra. Él formó su iglesia, un pueblo que Él formó, capacitó a sus discípulos, a sus apóstoles, y Él se fue. Pero Él espera de que nosotros continuemos haciendo la voluntad de Él. Lo que Él vino a hacer, que nosotros continuemos haciéndolo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Pero también la Biblia nos dice de que Jesús mismo nos dijo: ustedes son la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, pero también nos dijo: ustedes son la luz del mundo. Así que nosotros tenemos una responsabilidad bastante grande. Jesús anduvo en esta tierra sanando a los enfermos, echando fuera demonios, resucitando a los muertos, haciendo milagros y prodigios, y dice la Biblia explícitamente que anduvo predicando las buenas nuevas de salvación. Era primordial predicar el evangelio a los pobres, dice, a predicar el evangelio a todos. El Señor lo hizo. Y Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera, porque si Él se iba a enviar a otro consolador, iba a enviar al consolador, al Espíritu Santo, que nos iba a dar el poder y la unción para que las cosas que Jesús había hecho, nosotros las hiciéramos. ¿Y qué dijo Jesús? Y aún mayores que estas harán. Y yo creo que eso se ha cumplido, porque desde que Jesús de Nazaret ascendió al cielo y estamos esperando su segunda venida, 10 días más tarde derramó de su Espíritu Santo sobre los 120 reunidos en el aposento alto, y hablaron en otras lenguas. Pedro se levantó y predicó un mensaje poderoso, que en ese día se convirtieron 3,000 personas y bautizaron en agua a las 3,000 personas. De ahí para acá empezamos a ver una serie de milagros extraordinarios. Dice la Biblia que ponían a los enfermos en el camino para que cuando Pedro pasara, la sombra de Pedro sanaba ¿a quién? A los enfermos. Dice que era tanta la unción que había en Pablo que los sudarios de Pablo los tomaban, esa tela, y las ponían sobre los enfermos y eran sanados. Cosas más grandes que las que Jesús hizo. Y no solo eso, miles y miles de milagros, y no solamente en el tiempo de los apóstoles. Continuó hasta el día de hoy, ha continuado en este año 2015, la obra del Señor ha continuado hacia adelante, y los milagros y prodigios se han venido llevando a cabo en todo el mundo. Así es que yo creo que 100% se cumplió la palabra de Jesús, que cosas mayores que las que Él ha hecho, la iglesia haría, porque hemos hecho con el poder de Él muchos más milagros de lo que Él hizo aquí en esta tierra. Pues llevamos ya 2,000 años de existencia la iglesia, o vamos para 2,000 años de existencia desde que Jesús fundó su iglesia allá en Jerusalén, en el aposento alto. Jesús trabajaba, y Él dijo: mientras el día dura, debo de trabajar. Eso va para nosotros también. Nosotros debemos de trabajar, y mientras el día dura, debemos de trabajar. Viene la noche cuando nadie va a trabajar. Viene ya la noche, dice Jesús, cuando ya no vamos a trabajar, sino que dice la Biblia que vamos a reposar de nuestras obras, y que Él va a recompensar a cada uno según haya sido su obra. Él nos va a dar la recompensa. Me llama la atención que Jesús dice: yo soy la luz del mundo, y mientras están en el mundo debe de alumbrar. Jesús quería alumbrar esa luz. Nosotros estamos aquí en esta tierra, en esta ciudad de Bakersfield, en nuestro estado de California, y tenemos que alumbrar. Acá nosotros tenemos que alumbrar. Tenemos una gran, pero gran responsabilidad de llevar a cabo el trabajo del Señor. La Biblia nos enseña que cuando uno acepta a Cristo Jesús, se hace parte de la familia, se hace parte del pueblo. Y dice la Biblia que Él nos trasladó de las tinieblas del mundo, del imperio del diablo, donde gobierna el diablo, nos trasladó del imperio de Satanás y nos trajo al imperio de Cristo Jesús, el imperio de luz, de verdad. Y dice la Biblia que nosotros somos una nación, escuche bien, todos nosotros acá y millones de hermanos en el resto del mundo, somos considerados por Dios una nación de reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Entonces el rey y los sacerdotes ministraban
al pueblo, pero también ministraban a Dios, hacían la obra de Dios a favor del pueblo. Y nosotros, por lo tanto, los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Dios y nuestro Salvador, que nos consideramos parte de la iglesia, tenemos una gran responsabilidad de trabajar. Así como Jesús trabajó, nosotros también tenemos que trabajar haciendo su voluntad. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Tenemos que continuar avanzando el reino de los cielos en esta tierra. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros somos parte del reino de Dios, y es importante que el reino de Dios siga avanzando en nuestra ciudad, que más gente se haga parte del reino de Dios, porque el rey ya viene. Jesús, que es el rey, viene pronto, y tenemos que entonces preparar su pueblo. Tenemos que preparar que más gente escuche las buenas noticias, que hay un reino que no es de esta tierra, que hay un reino extraordinario donde el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, y nosotros debemos de seguir avanzando ese reino de los cielos. Creo que Jesús, hablando del trabajo, dijo en una ocasión: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y yo creo que nosotros de igual manera, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y yo quiero motivarle a la iglesia que está trabajando a que siga trabajando, y a los hermanos que por ahí han tomado un break, les quiero animar a que se vuelvan a incorporar al trabajo. Y los hermanos que son nuevos a esta iglesia, quiero decirles de que es la voluntad de Dios que usted también trabaje en el reino de los cielos. De alguna manera, ayer fue algo extraordinario el trabajo que se hizo en la Feria de la Salud, y yo creo que un gran porcentaje de la iglesia se involucró. Hermanos que yo pensé que no iban a estar por acá, tienen sus negocios que están abiertos, pero hasta cerraron su negocio para venir y trabajar acá en la Feria de la Salud, trabajar todos juntos para servir a la comunidad. Tenemos un gran reto por delante. Jesús dijo, y nos lo encomendó a nosotros directamente, y esta iglesia lo sabe muy bien, cuando dijo: id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y Jesús dijo: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A eso nosotros le llamamos la gran comisión. Hemos sido comisionados para ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones. Jesús también dijo: pero ustedes quédense en Jerusalén hasta que hayan recibido el poder del Espíritu Santo. Y cuando hayan recibido el poder del Espíritu Santo, entonces me serán testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso, amado hermano, es para usted y para mí. Tenemos que hacer discípulos a las naciones. Tenemos que predicar el evangelio de Cristo Jesús. Hemos sido comisionados, y yo creo que de eso no hay duda. Y no tengo que convencerle a usted de que el Señor espera que usted y yo hagamos misiones en nuestra ciudad de Bakersfield, pero al mundo entero. Él espera que nos estemos esforzando para que el mundo entero conozca a Cristo Jesús, porque usted es la iglesia de Él, usted es el pueblo de Dios, usted es una nación santa adquirida por Dios, un reino de reyes y sacerdotes. Eso es lo que es usted y yo, y por tanto debemos de ir a esta gran comisión. Tenemos que saber bien, yo creo que todos nosotros debemos tener bien clara nuestra identidad, quiénes somos en el Señor. Tenemos que tener claro quiénes somos, conocernos y saber quiénes somos en Cristo Jesús. Tenemos que tener bien claro para qué existimos, para qué fuimos creados. Voy a decirlo brevemente. Fuimos creados para ser parte de la familia de Dios, para eso fuimos creados. Cuando en el jardín del Edén Dios creó al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Esa fue la voluntad de Dios, que el hombre, el ser humano, varón y hembra, los creó, dice la Biblia, era para tener esa relación personal con Dios. Y la hubo. Adán y Eva caminaban con Dios, tenían esa relación personal hasta el día que desobedecieron a Dios, cometieron pecado. ¿Y qué sucedió? Se escondieron de Dios, se escondieron. Y cuando Dios pregunta a Adán: ¿a dónde estás? Dice: me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo, me dio vergüenza porque estaba desnudo. Y entonces desde ahí para acá se quebró esa relación que tenía que haber entre Dios y los hombres. Pero el Señor ese día hace provee una manera de que esa relación sea restablecida, y profetiza desde ese momento la venida del Cristo, que iba a
pegarle en la cabeza a Satanás y Satanás le iba a morder el calcañal. Iba a ir a la cruz, iba a morir, iba a sufrir, pero con eso le iba a poner el pie en la cabeza al mismo diablo y nosotros quedaríamos libres y podíamos ser parte de la familia de Dios. Así es que usted fue creado para ser parte de la familia de Dios. Jesús dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de él. O sea, somos parte de la familia. Número uno, usted es parte de la familia de Dios. Número dos, usted fue creado para adorar a Dios, para darle alabanza a Dios. Adorarle, sí, cantarle, sí, aplaudirle, pero más que eso, adorarle verdaderamente, servirle. Jesús dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A tales adoradores el Padre busca, eso es lo que Jesús dijo. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es la voluntad de Dios que usted y yo le adoremos. Por eso nos reunimos acá. Por eso en nuestra casa también doblamos nuestras rodillas y alabamos a Dios donde quiera que estamos, porque para eso fuimos creados. Número 3, fuimos creados para ser como Cristo, para ser como Él. Dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 19, 2 de Corintios 3, 19, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados a la imagen de Cristo. Todos nosotros vamos creciendo para llegar a ser como Cristo. Dice que llegaremos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Seremos igual a Cristo, dice en 1 de Juan 3:2, seremos como Él. Entonces el Señor quiere que nosotros vayamos creciendo, que vayamos siendo discípulos, que aprendamos la palabra, que conozcamos la palabra, que nos desarrollemos, que maduremos y vayamos creciendo. Cuando nos hacemos parte de la familia es cuando nacemos de nuevo y somos parte de la familia. Pero el nacer de nuevo no es hasta ahí, porque Jesús dijo: tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Se lo dijo a Nicodemo. Pero cuando hemos nacido de nuevo, entonces tenemos que ahora empezar a crecer y a desarrollarnos. Lo hacemos aquí en el templo, lo hacemos en los grupos familiares, nos estamos desarrollando en la obra del Señor. Número 4, fui creado para servir a Dios. Usted y yo fuimos creados para servir a Dios, para darle el servicio a Dios. Y número 5, fuimos creados para una misión. ¿Y cuál es esa misión? Le llamamos la gran comisión: ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones. Para eso fuimos creados. Y yo quiero que cada uno de ustedes pueda entender eso. Usted tiene una identidad en Cristo. Usted es parte del pueblo del Señor. Este es un pueblo santo, sagrado, especial para Dios, para hacer la voluntad de Dios. He dicho muchas veces que cuando uno quiere hacer su propia voluntad, no encuentra gozo, no encuentra satisfacción a su vida. ¿Por qué? Porque está tratando de servirse a sí mismo. Y yo soy testigo de eso. Me estaba sirviendo a mí mismo, me estaba deleitando a mí mismo. Y en mis tiempos, después de que me gradué de la high school, en mis tiempos del colegio, de la universidad, le di rienda suelta a los deleites de la carne. A la borrachera, a las drogas, a las fiestas, a la fornicación y al adulterio, y según yo que estaba divirtiéndome de la vida, gozando de lo mejor, con unas conexiones con una gente de las películas en Hollywood y cosas así, me sentía pero bien contento, pero ¿sabe qué? Me duró muy poco, porque bien dice la Biblia que el deleite del pecado es pasajero. Y dice la Biblia que el vino se mira rojito y llama la atención, pero al final te muerde, al final es como una serpiente. Y así fue conmigo, y así ha sido con todos los que le han dado rienda suelta a los deleites de la carne. Al final lo que entra es una depresión, una tristeza, y al poco tiempo empecé a sentir, pero el problema era que ya estaba encadenado a las drogas, al alcohol, a la fornicación, al adulterio. Estaba encadenado ya, quería parar, pero no podía, y pensaba que haciéndolo otra vez me iba a dar deleite, y me daba por momento, pero el siguiente día, con el hangover, el siguiente día que le duele a uno la cabeza y todo eso, con la cruda,
con la goma, iba a decir, porque así dicen en El Salvador, de goma. Después, qué feo, y triste porque no hice nada, porque la universidad no estaba avanzando, porque los grados me estaban bien mal en la escuela y mi meta de ser un maestro cada vez la miraba más y más lejos. Cuando me quise servir a mí mismo, lo que encontré fue un vacío en mi corazón. No me pude satisfacer, no pude satisfacerme, no pude llenar el vacío en mi corazón. Y ustedes saben cómo la gente famosa, rica, igual les pasa. Tienen el dinero para darse todos los deleites y tienen un gran vacío, y uno se sorprende cuando de repente aparece la noticia que han cometido suicidio. Uno se sorprende cuando los mira en una situación tan terrible y uno dice, pero con todo el dinero y con todo lo que querían, y terminar en eso. ¿Saben por qué? Porque estaban tratando de satisfacerse a sí mismos, y eso creó un vacío en ellos, y fue más grande, porque no fuimos creados para satisfacernos a nosotros mismos, fuimos creados para darle satisfacción a Dios. Para Él y por Él son todas las cosas. Entonces, cuando uno aprende eso, como me pasó a mí, cuando dije yo, ya no quiero ser más siervo de Satanás, porque yo entendía que cuando andaba en todo eso de los pecados del mundo, yo entendía que estaba sirviendo a Satanás, porque estaba promoviendo el alcohol, la droga, la fiesta, los bailes. Estábamos promoviendo todas esas cosas y queriendo que más gente entrara, más muchachas, más amigos que pudieran entrar a esos deleites. Y dije, yo estoy sirviendo a la maldad, estoy sirviendo al pecado, estoy sirviendo al engaño. Y dije en mi corazón, el día que me entregué mi vida a Cristo Jesús, yo quiero servir a Dios. Ese fue mi corazón. El diciembre 31 de 1997, dije al Señor, yo quiero servir a Dios, quiero servir a la verdad, quiero servir a la luz. Y con eso yo me convertí, sabiendo que quería servir a Dios y no quería servir más a las tinieblas, sino a Dios. ¿Y sabe qué ha pasado? De ahí para acá es que he encontrado satisfacción en mi vida. Desde ahí para acá es que entendí a los pocos meses el versículo que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque sentí una paz tremenda. Ya el pecado no se enseñoreaba de mí, ya el pecado Dios me había perdonado, y entonces tenía la paz que solamente Cristo puede dar. Y cuando uno tiene esa paz, uno puede servir al Señor. Cuando uno tiene esa paz en el corazón, es porque uno está haciendo la voluntad de Dios y siente la paz, siente satisfacción. Y ahora he encontrado el propósito de mi vida, lo he encontrado como muchos de ustedes. ¿Y qué lleva esa felicidad, ese gozo? Es hacer la voluntad de Dios. Eso nos da gozo, porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para ser parte de la familia del Señor, fuimos creados para adorarle a Él, fuimos creados para ser como Cristo, fuimos creados para servir a Dios y fuimos creados para una misión. Y entonces nos sentimos satisfechos, nos sentimos contentos porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Nuestras metas como individuos, no todos son llamados a ser pastores, misioneros, evangelistas, ministros de alabanza a tiempo completo, pero todos somos llamados a servir. Y por lo tanto las metas nuestras personales, que tienen que ver con nuestra carrera, que tienen que ver con nuestras finanzas, que tienen que ver con nuestras familias, siempre deben de estar alineadas a la voluntad de Dios. Es cierto que trabajamos, es cierto que ustedes trabajan fuertemente en sus negocios, en sus trabajos, pero aún así sus metas deben estar alineadas a la voluntad de Dios, y eso quiere decir servir en la obra de Dios, hacer nuestra parte para que el reino de los cielos siga avanzando. En Proverbios 3, versículos 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Los planes de usted, sus metas de usted, escolares, educativas o financieras, cualquier meta que usted tenga, de comprar quizás su casa, de poner su negocio, todo eso debe estar alineado con la voluntad de Dios. Y por eso dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, que para que Él enderece nuestras veredas. Eso incluye que usted sepa que usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios, y que usted está creado para servir a Dios. Y es cierto que tenemos que trabajar acá, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, y es cierto que tenemos que dedicar tiempo para la familia, pero es muy cierto también que tenemos que dedicar tiempo para la obra de Dios. Para eso fuimos
creados. Ahora, nosotros como iglesia, ¿cómo trabajamos? Trabajamos de esta manera. La iglesia nuestra cuenta con dos reuniones importantes. Una es esta reunión, la reunión que hacemos en el lugar público, que le llamamos la reunión del templo, ¿verdad? O la reunión de la iglesia. Pero también trabajamos con la reunión pequeña en los grupos familiares, o lo que le conocemos célula, grupo familiar o célula. Esa es la manera que la iglesia trabaja. Hace muchos años ya atrás, en el 2008, hablé claramente con la iglesia y le dije: hermanos, vamos a hacer discípulo y evangelismo, discipulado y evangelismo a través de los grupos familiares. Y les dije, de aquí a 2 años, en el 2008 fue eso, de aquí a 2 años, todos los hermanos de la iglesia tienen que estar trabajando en las misiones y evangelismo de la iglesia local, que es a través de los grupos familiares. El que no esté trabajando en una célula de aquí a 2 años, les dije del 2008, no van a poder ser parte de las directivas de las sociedades, no van a poder ser diáconos, no van a poder ser ministros de alabanza, no van a poder servir en el área de la iglesia, porque ¿cómo es posible de que quiera tener un privilegio dentro del templo, pero no quiera ir y evangelizar, no quiera ir a ayudar a ser discípulos? Eso no es así, porque los que son maduros en el Señor, los que están aptos para trabajar dentro del templo, para pararse aquí y predicar, son los que están haciendo la gran comisión, evangelizando y discipulando a través de los grupos familiares. Y quedamos de acuerdo, y así fue. Cuando se cumplieron los 2 años, impusimos esa ley. Nadie puede servir dentro del templo, al menos que esté sirviendo allá afuera y esté tratando de ganar almas allá afuera, trabajando en las células. Pasaron los años, el Señor nos bendijo, logramos llegar a 41 grupos familiares con una asistencia arriba de 500 personas. Y pasaron varias cosas que han sucedido, que he tenido que sentarme a analizar, he tenido que reexaminarme yo mismo, reexaminar el trabajo que estamos haciendo, porque tuvimos una decadencia. Entre ellos hubo pecado, tuvimos que disciplinar a líderes, disciplinar supervisores, y hubo situaciones así, y otras cosas más que sucedieron que retrocedimos. Entre ese momento que nos pasó ese retroceso, también bajamos la guardia y ya no chequeamos si estaban trabajando en las células, y ahora contamos con varios hermanos que ministran en el diaconado, en el servicio, ministran en la alabanza, son maestros de escuela dominical y no están en una célula. Quebramos eso, retrocedimos en eso, cuando al principio nos mantuvimos y pudimos tener un crecimiento sólido. Y eso, aquí, al único que puedo culpar es a mi persona, porque como líder principal, como pastor principal, yo he entendido que me toca amonestar, enseñar, predicar, dar el ejemplo, y me toca retarlos. Tengo que retarlos, tengo que incomodarlos para que trabajemos, ¿verdad? Y cuando yo mismo no quiero incomodar o no quiero retar al pueblo, entonces bajamos. Pero cuando estoy recordándoles lo que la Biblia dice y tratando de motivarles al trabajo, se hacen las cosas, ¿verdad? Podemos trabajar. Así es que yo me considero responsable de haber permitido que dejáramos esa regla que teníamos de que todos tenían que pertenecer a un grupo familiar. Ahora hay varios que no pertenecen a un grupo y están ministrando. Lo que dije yo, bueno, está bien, los que están ministrando, que sigan ministrando. Vamos a dejar que sigan trabajando en la obra de Dios, que se esfuercen, que sirvan acá, que hagan el trabajo de Dios. Y vamos a los nuevos que van entrando, les vamos a ir enseñando a trabajar en los grupos y en el templo, en los grupos y en el templo, tener estas 2 reuniones que puedan ir creciendo. Y pensé que así vamos a ir hacia adelante. Vamos a tratar de que los nuevos que no tienen un sentido de pertenencia en la iglesia, que puedan tener el sentido de pertenencia en los grupos pequeños, en la célula, en el hogar, ¿verdad? Y así lo hemos estado haciendo, tratando de continuar trabajando. Pero sí quiero animarle a los hermanos que dejaron de trabajar, no como regla en esta ocasión, pero sí como una exhortación, sí como una motivación a que se unan al trabajo. Porque para eso fuimos creados. El trabajo de los grupos familiares nos ha dado un gran resultado
hemos podido ganar almas en nuestra ciudad, hemos podido llevar el evangelio de Cristo Jesús a nuestra ciudad. Lo hemos logrado todos juntos y hemos podido tener crecimiento. Y yo quiero que como iglesia volvamos a examinar este trabajo y volvamos a ponerlo por obra, que podamos nosotros darle un ajuste a este trabajo, como en el sentido de darle un tune-up, de darle un ajuste a este trabajo que hacemos y que podamos seguir hacia adelante. ¿Por qué trabajar en los grupos familiares? Porque es algo que se puso de moda por ahí, es algo de moda, es algo que otras iglesias están haciendo, y eso yo he tenido que preguntarme, ¿por qué el trabajar de los grupos familiares? Incluso en el 2008, cuando tomé la decisión firmemente de que esta iglesia debería trabajar en células y ser una iglesia que trabaja con grupos familiares, fue porque encontré en la palabra del Señor las bases para trabajar en los grupos familiares. Y mi manera o mi razón por qué trabajar en los grupos familiares está basado en la palabra del Señor. Y yo sé que también la mayoría de los supervisores líderes está basado nuestra motivación de trabajar en los hogares en la palabra de Dios. El ministerio de grupos familiares está basado en la teología bíblica y no en un razonamiento pragmático, porque puede ser muy práctico trabajar con los grupos y por eso se pudiera hacer, pero más que eso está fundamentado en la palabra del Señor. La Biblia nos dice de que la iglesia tenía dos clases de reuniones al principio. Se reunían en las casas y en el templo. Dice, vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Fíjese aquí, perseveraban unánimes, ¿a dónde? En el templo y en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia tenía dos reuniones, dos alas de reunión, en las casas y en el templo. Y ha sido mi intención como pastor de esta iglesia que nosotros seamos una iglesia, o que seamos la iglesia así como la iglesia primitiva, que tenía dos reuniones. Hemos dejado las iglesias cristianas, poco a poco fueron perdiendo y dejaron la reunión de los hogares, la dejaron. Al principio se reunían en las casas y por un tiempo solo en las casas debido a la persecución, pero cuando el imperio romano cristianizó a Roma, empezaron a darle a las iglesias, a los pastores, a los ministros, unas cátedras, unos templos, unas basílicas bien grandes. Y de repente se dejó por un lado la reunión en las casas, pero al principio la iglesia se reunía en lugar público y se reunía en las casas, pero del año 325 y un poquito más para acá, hasta el día de hoy, muchas iglesias dejaron de reunirse en las casas debido a la influencia romana sobre la iglesia. Pero es nuestro deseo que nos reunamos nuevamente como se reunía la iglesia. El apóstol Pablo, él también mencionó acerca de cómo él se reunía en estos dos tipos de reuniones. Hechos 20:20, vaya conmigo a Hechos 20:20. Hay que tener visión 20:20. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El apóstol Pablo predicó públicamente como en este lugar, pero también predicó en la casa de un hermano, en la casa de alguna hermana. Ahí se reunieron también para predicar la palabra. Entonces queda claro que en la Biblia miramos que la iglesia se reunía tanto en las casas como en el templo. Y por eso es que yo cuando entendí esto dije, sí, debemos de regresar a las casas, debemos de tener el culto en las casas como lo hacía la iglesia primitiva, porque esto es bíblico y esto es bueno, esto es saludable. A esta reunión se le ha llamado de diferentes maneras, se le ha llamado grupo familiar. ¿Por qué le llamamos grupo familiar? Porque nosotros queremos, no solamente pensamos en la familia del anfitrión, en la familia del líder que se reúne la familia, grupo familiar, pero también pensamos en de que la gente que no conoce al Señor
pueda hacerse parte de la familia de Dios. Y por eso le llamamos grupo familiar, que se haga parte de la familia porque fue creado para ser parte de la familia de Dios. Otro nombre que se le da es célula. Y la célula es la parte más pequeña de la vida, es una célula. El cuerpo, la vida está compuesta de muchas células. Así la iglesia, son muchas células, muchos hogares, muchas familias, pero componemos el cuerpo de Cristo. A eso, así se le ha llamado célula. Y a la reunión, que hacemos la reunión pública, se le dice la reunión pública, o también se le dice la celebración. Así es que nos reunimos en la célula y en la celebración. Nos reunimos en el grupo familiar y en la reunión pública. Nos reunimos en la casa y en el templo. 3 maneras de decirlo, ¿verdad? Hay muchas maneras de decir esto, pero eso es lo que nosotros hacemos. Así como las aves necesitan 2 alas para volar, la iglesia también necesita 2 alas para alzar el vuelo, para ganar almas, para predicar la palabra. La ala del hogar, el grupo pequeño, como la ala de la iglesia. Jesús mismo, Jesús iba a la sinagoga, dice la Biblia, como él acostumbraba, un lugar público. Ahí en un lugar público él predicaba. Jesús iba al templo, en el templo predicó en varias ocasiones, en el atrio del templo. Ahí predicó a miles de personas. Pero ¿sabe qué también hacía Jesús? Jesús iba a los hogares y lo miramos en muchas casas, predicando la palabra del Señor, en la casa de Zaqueo, en la casa de Leví, en la casa de Pedro, que incluso ese día la suegra de Pedro estaba enferma y él ahí la sanó y allí predicó. Una vez estaba en una casa tan pequeña que no cabía mucha gente, tuvieron que destapar el techo y meter a un paralítico para que Jesús lo sanara. Eso fue en las casas. Jesús predicaba en las casas y en el templo, pero Jesús también predicaba desde una barca en una ocasión, desde una lancha, predicaba en el monte. Jesús iba a la gente, la iba a buscar. No solamente se quedaba en el templo esperando que vinieran las multitudes, porque las multitudes llegaban al templo, pero Jesús las iba a buscar a las casas, las iba a buscar al lugar de trabajo, como en el día que él sentó a la a la barca de Pedro. En el trabajo Jesús hacía discípulos, predicaba la palabra del Señor. Y yo creo que por eso la iglesia hizo lo mismo, no solamente en el templo, en las casas también. Y nosotros como iglesia en este tiempo debemos de también acostumbrarnos a reunirnos en las casas y en el templo. ¿Cuántos dicen amén? Eso debe de ser así, gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Algo más que yo quiero decir para moverme ya al otro punto es de que yo considero que reunirse en grupos pequeños es bíblico, porque Éxodo capítulo 18, versículos 25 y 26, nos dice la Biblia que Jetro le dio un consejo a Moisés y le dijo: si tú haces el trabajo tú solo, te vas a morir tú y se va a morir todo este pueblo. Tienes que delegar. Y dice: enséñales, prepáralos, escoge líderes y enséñales y prepáralos para que ellos puedan ayudarte con el trabajo. Y pon un líder para 10, un líder para 50, un líder para 100 y un líder para 1000. Entonces la unidad más pequeña o la célula era compuesta de 10 personas y había un líder para 10 personas en la nación de Israel. Después había un líder para 50, o sea 5 grupos de 10, había un líder que cuidaba 5 grupos de 10. Y después había un líder para 100, había un líder para 5 grupos de 50, había un líder. Nosotros le llamamos la célula, el siguiente nivel es el sector y el siguiente nivel es la zona. Había líder para zona y para 1000, que es el siguiente nivel, le llamamos distrito. Entonces Israel se organizó de una manera celular. Israel fue una nación celular. Así como se organizan las fuerzas armadas, se organizan así en grupos pequeños y así va creciendo. Hay un líder para una escuadra que son de 10 a 12 soldados, es un líder para esa escuadra y un sublíder ahí dentro cuando salen poquitos, pero también hay un líder para cuando se une todos los 100 soldados o hasta llegar al batallón y todo eso. Hay líderes así. Israel así se organizó. Por eso es que bien fácil Israel pudo pasar el desierto por 40 años. Moisés dirigiendo a Israel, se cree que eran como 2 millones de personas, pudo darles órdenes, pudo decirles qué hacer, pudo guiarles sin tener fax, teléfono, ni internet, ni teléfonos que mandaban textos.
nada de eso, ni siquiera podía mandar volantes por correo, sino que había reunión con los líderes de 1000, los 1000 se iban a reunir con sus líderes de 100, los de 100 se iban a reunir con los líderes de 50 y los de 50 se iban a reunir con los líderes de 10 y podían pasar información a toda la nación. Fue una manera muy eficaz y es una manera bíblica. Y por eso yo dije, bueno, si Israel lo hizo, ¿por qué no podemos tener nosotros grupos pequeños de 4 a 15 personas para reunirse en el hogar y que esa sea una célula y un líder para un grupo, un líder para 5 grupos, el sector, un líder para la zona, porque es bíblico? Entonces yo quiero que la motivación de esta iglesia, igual que mi motivación, no sea porque es algo práctico. No, mi motivación es la palabra de Dios. Estamos basados en la palabra de Dios. El tener reunión en las casas y en el templo es 100% bíblico. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Esta es la palabra de Dios. No es una moda que se levantó por allá en África o en Centroamérica o en Corea. No, esto es la palabra de Dios. Y yo quiero que ustedes lo entiendan así y que ustedes se involucren en un grupo familiar. Es la palabra de Dios que tenemos que trabajar, tenemos que llevar la palabra. Jesús hizo lo mismo, ¿sabe? Cuando Él estuvo en esta tierra, escogió a 12 discípulos. Dice que habían 70, en una ocasión mandó 70 de 2 en 2. Dice la Biblia que eran 5,000 hombres sin contar a las mujeres, o sea que como 20,000, 25,000 personas. Pero entre todo eso Jesús escogió a 12, una célula, que los preparó, pero además de eso tenía 70. Pero Él siempre andaba con esos 12, era su célula de Él, que Él preparó porque después ellos iban a llevar el evangelio. Jesús lo hizo también. Jesús usó el grupo pequeño, le predicaba a miles de personas, pero también se reunía con su grupo pequeño. Y es importante que usted se reúna acá, en la iglesia, pero también se reúna en un grupo pequeño. La Biblia nos manda a nosotros a practicar la hospitalidad. Romanos 12:13, Primera de Pedro 4:9 nos dice que seamos hospedadores, hospitalarios con las personas, y que deberíamos de siempre hospedar porque algunos hospedaron ángeles sin saberlo, dice Hebreos. ¿Y cómo más vamos a nosotros a practicar la hospitalidad si nunca vamos a la casa de nadie? ¿Cómo vamos a ser hospitalarios? Que es una enseñanza que nos da la Biblia. El Nuevo Testamento nos habla de que tenemos que saber hospedar a la gente y ser amables y cordiales. Pero si solo nos reunimos aquí el domingo, venimos aquí como 300 personas el domingo, ¿y cómo vamos a ser hospitalarios? Al menos que nos reunamos en las casas, al menos que vayamos a visitar al hermano. Entonces en las células aprendemos y practicamos el ser hospedadores, el ser cordial, el poder servir, como la Biblia nos dice, hospitalarios. Debemos de hacerlo. Por eso es que yo también creo que es bíblico reunirse en las casas. ¿Usted cree que es bíblico? Amén. Hágase parte de una célula en el nombre de Jesús. Hágase parte de un grupo familiar. Gloria a Dios. La célula es el lugar donde cada discípulo puede desarrollar, poner por práctica lo que aprende. Lo que aprendemos aquí lo podemos poner por obra en la célula. Allí podemos evangelizar, allí vamos aprendiendo a predicar, ahí vamos poniendo por obra el cantar, porque es un grupo pequeño, tienen oportunidad de cantar, de predicar, de leer una porción bíblica, como se hace aquí en el templo. Se le da el privilegio que alguien lea la porción bíblica y llega a la oración. Aquí no le podemos dar la parte a las 300 personas que participen en el servicio, pero en las células sí, cada uno puede desarrollarse. Ahí en la célula puede cantar, puede llevar su guitarra, puede llevar su teclado y cantar ahí, ¿verdad? 30 reuniones tenemos ahora, 30 hermanos que pueden cantar, 30 hermanos que pueden leer una porción bíblica y orar, 30 hermanos que pueden desarrollarse en otra área. Entonces hay diferentes privilegios en las células. El día miércoles, que tenemos el mayor número de células, ahí participan más de 100 hermanos que participan en diferentes privilegios a través de las células que son parte de esta iglesia. Así es que allí podemos desarrollarnos, allí podemos trabajar, podemos poner por obra la palabra de Dios. Efesios 4:11, vaya conmigo, Efesios 4:11 y versículo 12 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué el Señor instituyó estos dones ministeriales? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usted, amado hermano, toda la iglesia acá, somos los santos. Toda esta iglesia somos los santos. Los santos no son las imágenes que están por ahí en una iglesia colgada. No, los santos es usted, soy yo. Y el Señor quiere que nosotros seamos perfeccionados para la obra. Otra razón por que usted debe ser parte de una célula, porque ahí usted es entrenado, ahí usted practica lo que ha aprendido de la palabra del Señor. ¿Sabe qué ha pasado con los hermanos que están en las células? Han aprendido el trabajo de la obra de Dios, han sido perfeccionados, que cuando se tienen que mover de ciudad, llegan allá a Montana, donde no hay iglesia, y llaman: pastor, ¿a dónde hay una iglesia? Aquí en Montana, déjeme ver aquí en la internet, a ver qué bueno. Hay una iglesia que le queda como a 100 millas que hablan español, pero por ahí están cerquita, tiene 2 o 3 americanas, y tiene una de las asambleas de Dios que son pentecostales, o una de iglesia de Dios, porque MI no hay ahí. Entonces acérquese a una iglesia que creen en los dones de hablar en lenguas y profecías, acérquese a una iglesia de esas. Es que no sé inglés muy bien y bueno, no han podido. Nomás he visto como unas 5 familias en el mercado latinas, porque casi no hay. ¿Y sabe qué ha pasado con algunos de estos hermanos? Dijeron: bueno, no hay iglesia acá donde yo pueda ir que hable español, entonces lo que voy a hacer es que aquí voy a empezar. Eran anfitrión, eran líder, era integrante, y se acuerda cómo se hacía el trabajo, y han empezado a invitar a esos hispanos que encontraron en el mercado para que vengan y empiezan una célula. ¿Y sabe qué ha pasado con esa célula? Se ha convertido en iglesia. Ha pasado muchas veces eso, en el hogar mismo. O sea que este hermano que está sentado aquí entre el pueblo se preparó a tal grado que pudo levantar una iglesia, y eso da gozo. Eso da gozo, porque para eso el Señor ha puesto estos ministerios, para perfeccionarles para la obra. Ustedes regresan a México por alguna situación, les toca regresar a México, y de repente usted dice: bueno, yo voy a empezar a reunir a mi familia, a mis amigos, y comienzo una célula en la casa. Y después empieza a dar los pasos para rentar un local y comienza una iglesia. Y empieza a establecer células. Cuando usted siente, usted está pastoreando una iglesia bendecida de 40, 50 personas, de 100, de 200 personas, de 300 personas y hasta de 1000 y quizás 10,000. Para Dios no hay nada imposible, pero hay que ser edificados. Usted va a recibir el entrenamiento. Si usted hace parte de un grupo familiar, yo espero que estemos aquí en la ciudad de Bakersfield, que sigamos trabajando. Pero me ha tocado ver en estos 14 años de pastorear la iglesia que hay hermanos que tienen que moverse a otro estado, tienen que moverse a otra ciudad, y me ha tocado ver de que no han habido iglesias por ahí donde están, pero han podido levantarse y empezar ellos a reunirse en la casa, ¿verdad? Y eso queremos para todos ustedes, que todos ustedes estén preparados para la obra del Señor. Algunas personas prefieren nomás la célula, porque es un ambiente pequeño y prefieren solamente ir a la célula. Tenemos mucha gente que solamente prefiere la célula. Pero es importante decirles: no, tienen que venir al templo, tienen que venir a la reunión grande, a la celebración donde nos reunimos públicamente y hablamos: Señor, no, es que yo me siento incómodo con la multitud. Yo aquí en el grupito pequeño me siento más seguro, con 10, 12, 15 personas me siento seguro. Y hay otros que dicen: no, yo no quiero ir a una célula, yo me siento más seguro en la multitud, porque ahí yo me puedo esconder, nadie sabe si vine o no vine, ahí entra la multitud, me siento seguro, porque no tengo un compromiso. Y por eso no quieren ir a la reunión pequeña, porque allí sí va a haber un compromiso. Ahí sí va a haber que ser parte de un grupo pequeño, y va a haber que trabajar en las metas del grupo, y hay un mayor compromiso. Pero algunos de ustedes prefieren venir a la reunión del domingo, a la gran celebración donde somos cientos de personas, porque allí no hay compromiso. Ahí me puedo esconder entre la multitud y no van a decir: hey, hermano, venga, ayúdeme a pasar estos tratados acá, predíquele a esta persona, dígale que venga, porque se puede esconder entre la multitud. Y si le llegan a decir venga, de repente se mete por ahí y se escapó del compromiso. Pero en el grupo pequeño no hay donde esconderse, ahí hay que tener compromiso. Y por eso algunos de ustedes, entiendo, que estaban en células antes, hoy no están, o no han ido a una célula porque no quieren el compromiso. Es más fácil aquí. Pero yo quiero animarles, hermanos, háganse. Yo quiero animarles, dije, no, yo quiero animarles, háganse parte de un grupo pequeño.
hágase parte de una célula. Hay muchas células en nuestra ciudad. Aquí puede haber una cerca de usted. Tenemos 30 grupos familiares. Hágase parte, trabaje en nuestra iglesia, sea parte del trabajo de la obra del Señor en los grupos familiares. Tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad. El Señor viene pronto y el Señor quiere que nosotros sigamos trabajando en la obra del Señor. Gloria a Jesús. En este momento nosotros contamos con 30 células. Comenzamos con 30, por ahí se tuvieron que cerrar algunas. La última que tuvimos que cerrar fue la hermana Nancy. Ella trató que se quedara la célula en pie. A las personas que ella encargó del negocio donde ella estaba, la panadería, y dijo: miren, abran la casa para células. Tratamos de mantenerla, pero nos dimos cuenta que no se iba a poder y se tuvo que cerrar. Aunque hemos abierto 2 nuevas células en las últimas 3 semanas, todavía estamos en 30. Era para que estuviéramos ya en 32 o 33, pero como se han cerrado como 3 células en el transcurso del año, no hemos podido avanzar. Nuestra meta para este año 2015, les cuento que a partir de hoy nos quedan como 101 días, 100 días del año nos están quedando, y 2 días por ahí, 101, 102, no recuerdo. Pero para esta fecha nos están quedando como 100 días para terminar el año 2015. Al comienzo del año nos pusimos una meta, 36 grupos. Eso quiere decir 36 líderes, 36 obreros, predicadores, 36 hogares, 36 hermanos, 36 anfitriones que abran sus casas para que allí se predique la palabra del Señor. Tuviéramos ya 33 por ahí, pero debido a que se han tenido que cerrar células, estamos otra vez donde comenzamos, en 30. Pero yo tengo fe y yo creo que en estos 100 días y algo que nos queda por delante, podemos levantar 6 células. Aquí yo sé que hay hermanos que saben predicar, que saben hacer el trabajo, que pudieran organizar, que tienen llamado, pero que por algunos meses o años se han quedado sin la responsabilidad, porque es más fácil, pero yo los quiero retar. El Rey ya viene, el Señor ya viene y tenemos que trabajar. Yo sé que ustedes pueden hacer trabajo, sé que aquí hay hermanos que pudieran abrir sus casas. Pudieran decir que se haga una reunión acá: yo no quiero ser líder, pero mira, aquí está mi casa, mándeme un líder. Yo voy a preparar mi casa para todos los miércoles. La reunión es de 1 hora, máximo hora con 15 minutos. Le hemos pedido a los líderes que seamos por ahí, algunos llegan 1:30, pero no más de eso. Hora con 15 es la cantidad, porque es miércoles, el siguiente día hay escuela para los niños, hay trabajo, pero podemos hacer el trabajo evangelístico ahí. Hay hermanos acá que pudieran abrir sus casas, hay hermanos acá que pudieran ser líderes, hay hermanos acá que quizás yo no quiero ser líder, no quiero abrir mi casa, pues usted puede apoyar la célula que le queda cerca. Vaya y dele fuerza a ese líder, a ese anfitrión, y hágase parte de ese grupo, trabajemos juntos. ¿En qué consiste la célula? La célula consiste en que nos reunamos una vez a la semana de 4 a 15 personas con el propósito de evangelizar, discipular y convivir, tener comunión los unos con los otros. La meta de esa célula es ganar almas, que se puedan bautizar, hacer discípulos bautizándolos y que se pueda multiplicar. Eso es lo que deseamos, y necesitamos gente que trabaje, que ayude. Ese es nuestro deseo. Hemos visto que nos ha funcionado en estos últimos años. Ha habido un estancamiento, pero este día yo decidí predicarles este mensaje porque sé que son una iglesia trabajadora, una iglesia que se esfuerza, y Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús dijo: es necesario que trabaje mientras el día dura, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Yo soy la luz del mundo, y mientras estoy en la tierra debo seguir siendo la luz del mundo. Usted es la luz del mundo, debemos de seguir trabajando. Jesús contó una parábola cuando en Mateo 24 nos dice acerca de su segunda venida y de los tiempos finales, cómo serían. Él termina toda esa enseñanza apocalíptica de la segunda venida de Cristo Jesús, termina diciendo: pero ¿quién es el siervo fiel y prudente? Que el Señor, su amo, lo deja encargado de una tarea y se va, y cuando regresa encuentra de que este siervo ha sido prudente, ha sido fiel al trabajo que le encomendó, y le ha dado la comida a tiempo a los demás, y la ración a tiempo, y ha hecho el trabajo de la casa, ha hecho su trabajo. Entonces cuando el Señor viene, contento con él. Pero el siervo imprudente, el siervo necio, es el que dijo: mi Señor tarda en regresar. Y empezó a comer, empezó a tomar
y de repente empezó a tomar con los borrachos y empezó a relajarse, y en vez de servir en la casa empezó a golpear a los que tenía a su cargo y no hizo el trabajo. Entonces cuando regresa el Señor, dice que le dice: siervo malo, negligente, y lo echó donde será el lloro y crujir de dientes. Jesús dijo también de aquella parábola donde dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a uno le dio 1 talento, al que se le dio 5 lo multiplicó y le entregó 10 y le dijo: bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Al que le dio 2 también lo multiplicó y entregó 4, escuchó las mismas palabras de reconocimiento de su Señor. Pero el tercero, que nomás se le dio 1 talento, este lo escondió, no lo puso a trabajar, no hizo nada con el talento. Y cuando vino el Señor le dijo: siervo malo. Y dice que lo ataron y lo echaron afuera en la oscuridad, donde será el lloro y el lamento, donde será el crujir de dientes. Eso es lo que dice la Biblia. Porque Dios espera que los siervos de Él, porque los 3 eran siervos de Él, a los 3 les dio una encomienda, pero uno de ellos no hizo la encomienda y el Señor se molestó. Todos acá son siervos de Dios, son hijos de Dios, todos somos parte de este reino de reyes y sacerdotes. Si usted ha nacido de nuevo, si usted es parte de esta iglesia, yo a usted lo considero como parte de la iglesia de Cristo, parte del reino de Dios, y a usted el Señor le ha dado un talento. ¿Qué está haciendo con ese talento? ¿Lo está usando? Y se me hace a mí de que hay algunos cuantos que no están haciendo ese trabajo, que se han quedado por ahí, tienen talentos, tienen llamado, tienen gracia de Dios, pero no lo están poniendo por obra, se están quedando sin hacer nada, y es un peligro. El Señor ya viene y el Señor espera que usted esté trabajando el talento. Dios le ha dado a usted gracia, le ha dado sabiduría, le ha dado talentos de diferentes maneras, y el Señor espera que usted los trabaje. No vaya a ser que cuando Él regrese y le pida cuentas, usted se haya avergonzado y lo ponga de lado de los que irán aparte, porque a un lado puso a las ovejas y a otro lado a los cabritos. Por cuanto tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, tuve hambre y me diste de comer, estuve preso y me visitaste, y por eso vas a venir acá. Pero Señor, ¿cuándo estuviste así y te dimos de comer o beber? Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y a otro lo va a poner al lado izquierdo y le dirá: estuve preso y nunca me visitaste, estuve enfermo y no me visitaste, tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me diste ropa de vestir. Señor, pero yo nunca te vi que estuvieras desnudo o que tuvieras hambre. Por cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeños, tampoco a mí no me lo hiciste. Y el Señor va a separar a unos de los otros. Yo espero que cuando el Señor regrese, a nosotros nos ponga con aquellos que trabajaron, a nosotros nos diga: bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Seámosle fiel al Señor. Únase al trabajo de los grupos familiares. Gloria a Jesús. 100 días para que acabe el año, aproximadamente 100 días, 6 líderes, 6 anfitriones, lo hay acá. Aquí hay 6 hermanos que pueden abrir sus casas, hay 6 hermanos que pueden ser líderes de grupo familiar, y yo le voy a pedir que en el nombre del Señor tome esa decisión. Hágase parte de un grupo. Si no puede ser líder ni anfitrión, hágase parte de un grupo. Gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Gloria a Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Mira que hoy le he predicado a tu pueblo, Señor. No ha sido un mensaje evangelístico, pero le he predicado a tu pueblo, Señor, para que podamos hacer el trabajo. Sé que es un pueblo trabajador, pero necesitamos seguir haciendo el trabajo aún más, y aquellos que se han quedado, que puedan comprometerse al trabajo en el nombre de Jesús. Amén y amén.